Buenos días. Primero que nada, gracias a Dios es sábado. Espero que la sesión de hoy sea de importancia para ustedes y agradezco al comité organizador por la invitación para la sesión. Bueno, como ustedes pueden ver, el tema que vamos a abordar es sobre la arteriosclerosis. Realmente es un tema que nos atañe a todos los médicos en todas las especialidades y prácticamente a todo el personal de salud. Tiene una importancia relevante porque la mayor parte de la información en aterosclerosis es reciente respecto a los modelos y a las explicaciones que podemos dar acerca de la hipótesis de su formación. Pero vale la pena destacar este primer estudio, el PVDA. Es un estudio prácticamente mundial, abarcó 11 centros, 11 países, en donde ustedes podían notar el tiempo de evolución del estudio, prácticamente 10 años. El objetivo del estudio era determinar cómo se formaba la aterosclerosis en diferentes grados, en grupos de edad, donde murieron por cualquier causa, para determinar si ya tenían o no lesiones por aterosclerosis. Aquí participó del Instituto Nacional de Cardiología el doctor Cueto y el doctor Posadas, y vale la pena que vean esta primera gráfica. Aquí son muestras de 3 sectores vasculares. Uno de ellos, como ven aquí, es la arteria descendente, la aorta descendente torácica, la aorta abdominal y la arteria coronaria derecha. Y si ustedes se dan cuenta, a su izquierda podemos ver los grupos de edad 5 a 14 años, que es la primera barra, 15 a 24 años, que es la segunda barra, y 25 a 34 años, que es la última barra. Y esto es algo sorprendente. Miren, estas son lesiones por estría grasa, que podemos decir que es la lesión inicial o la lesión inicial identificable, y si se dan cuenta, independientemente de la edad, aun cuando estaban en la edad de 5 años, prácticamente el 84% de los pacientes ya tenían como tal la lesión de estría grasa. 5 años de edad. Si se fijan ustedes, la aorta abdominal prácticamente el 80% y de la arteria coronaria derecha pues corresponde un poco menos del 40%. Pero si se dan cuenta, prácticamente el porcentaje de adultos entre 25 y 34 años, todos prácticamente ya tenían lesiones por estría grasa. O sea, en general, todos nosotros tenemos lesiones por aterosclerosis. Este es un estudio publicado en Lancet en 2013 que también es muy interesante. Lo que hicieron ellos fueron tomar diferentes momias, realmente momias, para determinar la edad en aterosclerosis y si las lesiones ya estaban presentes. Los pacientes sí, las momias en este caso, pues se sometieron a una tomografía, y en la tomografía pues el objetivo era ver lesiones calcificadas, que como sabemos en la evolución de la placa, corresponden al tiempo, ese es el proceso dinámico, y la fase final de la placa es la calcificación. Y pues entonces las diferentes momias se fueron introduciendo aquí para realizar una tomografía, y aquí hay unos puntos muy interesantes a determinar. Si ustedes ven en este primer cuadro, podemos notar la edad estimada en la cual las momias fallecieron, esa es la edad que se estimó, y se dan cuenta, la mayoría estaba alrededor de los 45 años, ¿no? Justamente la mitad de vida de lo que podemos esperar actualmente. Y aquí ya era algo muy importante, miren, los territorios vasculares en porcentaje en este tiempo ya podían encontrarse prácticamente en las momias, o sea, ya tenían lesiones que podían ir de ninguna, leve, hasta moderada lesiones. Esto cuantificando si nada más era la estía, si tenía remodelamiento positivo, si tenía remodelamiento negativo, si se veía totalmente la calcificación con estenosis. Entonces, aquí también ustedes se pueden dar cuenta perfectamente los tipos de edad aquí, ¿sí? Y el tiempo de lesiones por aterosclerosis igualmente ya estaban presentes. También divididas en cuanto al porcentaje, pues obviamente aquí hicieron una división entre un periodo preagricultura y un periodo posagricultura, si los cambios en el estilo de vida pueden influir, y se dan cuenta, ya menos de un 40% de las momias ya tenían lesiones. ¿Qué quiere decir? O sea, la aterosclerosis tiene un componente histórico, es una enfermedad tan vieja como la humanidad, pero sí notamos una gran diferencia, que la exposición a los diferentes factores externos se ha modificado un poco la incidencia. Aquí sí notamos que es
menor del 40% o alrededor del 40% de las lesiones ya identificadas, a diferencia del estudio anterior que les propuse, donde ya prácticamente todas las personas tenían una lesión por aterosclerosis. Aquí está una para que ustedes puedan observar la calcificación sobre la coronaria izquierda, prácticamente sobre la coronaria derecha, los depósitos de calcificación en la aorta ascendente, o sea, ya tenían aterosclerosis. Bueno, ¿por qué es importante también la aterosclerosis? Como ustedes ya saben, es el componente final, bueno, su expresión final se ve en diferentes enfermedades. En este caso, como ustedes ya lo saben, en el reporte de la OMS, la aterosclerosis se lleva las palmas prácticamente con todas las enfermedades, tanto isquémicas como en el evento vascular cerebral, y corresponde pues prácticamente la gran mayoría de todas las lesiones que nos conllevan a la muerte. Es impresionante darse cuenta que esto no se modifica independientemente del tipo de población, no se modifica prácticamente independientemente de su nivel socioeconómico. La aterosclerosis es nuestra primera causa de tratamiento. Bueno, aquí pueden ver, este es un cateterismo, esta es una arteria coronaria derecha, y ustedes pues dirán, bueno, ojalá mi cateterismo estuviera así, ¿no? Una arteria coronaria derecha que pues prácticamente está normal en todo su trayecto. Pero como les habíamos explicado, realmente, aunque ustedes no vean una lesión obstructiva en todo el trayecto de la arteria, no significa que no tengan aterosclerosis o no significa que aquí ya exista una placa que tenga remodelamiento positivo, ¿sí? Puede haber lesiones que aún aquí no son visibles al momento del cateterismo y pues probablemente, espero que ninguno de ustedes tenga una coronaria así, pero ustedes pueden ver ya una lesión estenótica, prácticamente segmento proximal, pues muy importante, ¿no? Prácticamente mayor del 90%. Esta ya es un remodelamiento negativo de la placa, una disminución del flujo. Esta es una fase final de la enfermedad, ya estamos viendo las consecuencias del largo periodo que empezó prácticamente desde que nacieron hasta el momento en que se presentan los síntomas clínicos que regularmente se deben a la disminución de flujo. Bueno, los objetivos que quiero presentarles en esta clase no es una sesión directamente sobre aterosclerosis, porque sería un tema bastante amplio, sino que quiero demostrarles algunas de las hipótesis actuales acerca del tratamiento antiinflamatorio para la aterosclerosis, mucho de esto en prevención secundaria, mecanismos mediados por microRNA y un modelo mexicano acerca del síndrome metabólico. Bueno, como ustedes ya saben, la inflamación crónica nos conlleva aterosclerosis, o no sabemos si la aterosclerosis lleva a la inflamación crónica, no sabemos cuál es el disparador inicial, no sabemos si es el tejido graso adiposo, no sabemos si el tejido graso adiposo lleva a la diabetes a la hipertensión, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que el proceso de activación inmune y por la señalización de citocinas se vuelve ininterrumpido. Desde el momento que empieza la enfermedad hasta el momento que acaba con el individuo, este proceso está continuamente activado. Esta es la razón y es la hipótesis de la terapia antiinflamatoria. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, prácticamente independientemente de que usted tenga un evento coronario, tiene una recurrencia del mismo 34 a 40% veces otra vez. Sabemos que van a recurrir, y más si usted es diabético, y es un reto ya que hay evidencia del tratamiento intensivo. Lo sabemos, casi todos ustedes utilizan estatinas en muchos de sus pacientes, pero esta no es la única terapia que pudiéramos utilizar. Bueno, la primera terapia antiinflamatoria se basó en la restenosis de los stents. Una vez que se pensó que se iba a modificar la historia natural posterior a un infarto o de una lesión estenótica con la implantación de un stent, vino otro problema, que fue la restenosis del stent. O sea, independientemente de que hubiese puesto la placa, se deformara y se implantara una prótesis, vale la pena decir que la vasa vasorum se volvió a expandir nuevamente. O sea, el fenómeno que llevó a la aterosclerosis persistió independientemente de la implantación de un metal. En este caso, la vasa vasorum infiltra, independientemente de donde esté la media, la íntima, favorece nuevamente el reclutamiento de monocitos macrófagos y consecutivamente hay una nueva hiperplasia del endotelo. Entonces, no se modifica la enfermedad, solamente detiene usted los síntomas obstructivos. En realidad,
el remodelamiento pues se produce en forma negativa más rápidamente por lo mismo, y entonces aquí fue uno de los primeros blancos de tratamiento con la implantación de algunos estén liberadores de fármacos, en este caso primero, o el más útil fue el de sirolimus, en donde ustedes pudieron notar que la restenosis disminuyó. O sea, fue la primera terapia antiinflamatoria para tratar de disminuir la inflamación. Aquí les muestro las múltiples vías celulares, vías blanco de tratamiento antiinflamatorio. Como ustedes lo saben, el tejido adiposo tiene un papel central en su estado proinflamatorio y en las vías directas sobre el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y en la producción hepática de alguno de los marcadores que conocemos más, como es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que realmente es uno de los más estudiados y uno de los que podemos observar nosotros en la práctica diaria. También podrán darse cuenta ustedes que el complejo de macrófagos monocitos que llegan a la pared del vaso y que también activan señales de inflamación, también pueden influir directamente en el factor de necrosis tumoral alfa, pueden producir metaloproteinasas, en este caso la 9, o la producción de lipoproteína lipasa. Igualmente el vaso tendrá producción de moléculas de adhesividad, moléculas también como la selectina, y todas en conclusión, si se dan cuenta, favorece el reclutamiento de monocitos, los monocitos mayor producción de metaloproteinasas, lipoproteinasa tipo 2, la producción de necrosis tumoral alfa, y probablemente otros blancos como el inflamosoma, que también se deriva de los monocitos que activan o del colesterol dentro de la célula que se activa por diferentes vías, la producción de interleucina 1 beta. Como verán, hay múltiples vías, múltiples opciones de tratamiento que se han investigado actualmente. Como se dan cuenta aquí, canalicumab, colchicina directamente la inhibición de factor de interleucina 1 beta o las dosis bajas de metotrexate. Muchos de estos blancos terapéuticos no han sido útiles en los estudios pues, en extensión, pero muchos otros se encuentran actualmente a disponibilidad de algunos estudios y quizá en algún tiempo pueda ser un nuevo cambio en el paradigma del tratamiento. Bueno, el primero que les quiero mostrar es metotrexato. Ustedes conocen metotrexato, probablemente la mayoría de ustedes lo ha utilizado. La terapia inicial se inició prácticamente en 1950, tenemos 75 años utilizando metotrexato. Regularmente se puede utilizar como tratamiento antiquimioterápico, como quimioterápico en cáncer directamente, y a dosis más bajas lo hemos utilizado en artritis reumatoide, en psoriasis, en tratamiento de cierto tipo de artritis que no son artritis reumatoide, y tiene diferentes efectos que pueden ser muy interesantes. Uno, que la inflamación puede disminuirse por el efecto antiinflamatorio del metotrexato en una vía prehepática, y también conllevaría la disminución de interleucina 6 y proteína C activa de alta sensibilidad. El mecanismo por el cual se produce probablemente sea algunos receptores de adenosina que activan AMP cíclico y consecutivamente varias de las vías que pueden dar el efecto antiinflamatorio. ¿Y cómo se dieron cuenta del metotrexate? Bueno, en unos estudios retrospectivos de pacientes con artritis reumatoide empezaban a notar que tenían menos eventos cardiovasculares, aún suponiendo que realmente tenían más inflamación. A partir de ahí se realizó un metaanálisis y en ese metaanálisis se observó una disminución del 21% del riesgo cardiovascular total en el grupo de pacientes que iniciaban el metotrexato como tratamiento modificador de la enfermedad. Las múltiples vías probablemente puedan explicar el beneficio del metotrexato sobre otros fármacos. ¿Por qué? Porque también se ha intentado el bloqueo directo del factor de necrosis tumoral alfa que no ha sido tan efectivo como metotrexato, al menos en estos estudios. Entonces, es una terapia blanco que muchos de nosotros podemos utilizar, conocida, barata, con mucha experiencia, con pocos efectos de interacciones y que pudiera modificar probablemente la historia natural de lo que ya conocemos. A partir de eso ustedes conocen al doctor Rickett, que está en este hospital. Él es cardiólogo, ecocardiografista, es epidemiólogo. Él fue el productor del primer estudio de tratamiento, vamos a decir, preventivo en pacientes con LDL mayor de 130 que tienen proteína C reactiva alta, que es el estudio Júpiter. Y a partir de esas exploraciones sobre el uso de estatinas tempranamente, ellos han iniciado este estudio que se trata de la utilización de metotrexato en pacientes posinfarto y en la reducción del riesgo de un nuevo evento coronario. Entonces, como ven, la mayor parte del mundo está utilizando los modelos actuales de terapia antiinflamación para conocer nuevas estrategias.
El periodo de evolución, probablemente el estudio en el siguiente año o en 2 años más podemos ver los resultados. La dosis de